¿Qué tal, Saden o Saden Reddit? No sé exactamente cómo referirme a ti. Hace unos meses atrás escuché en uno de tus videos que si teníamos alguna historia o experiencia extraña para contar podríamos comunicarnos contigo. Bueno, vengo a contarte la mía, no sin antes pedirte que de favor todo quede en completo anonimato. Para hacerlo sencillo, trabajo llorando en funerales. Sé que suena raro, quizás hasta grotesco, pero cuando eres una actriz desempleada en México, hay nulas, casi inexistentes oportunidades de conseguir trabajo si no es con palanca. Cuando inicié en esto nunca pensé que terminaría así. Hubo un tiempo en que perseguía audiciones, haciendo teatro regional, comerciales de televisión o alguna que otra película estudiantil. Pensé que podía lograrlo. Pero pasó el tiempo y todo seguía igual. El poco dinero que conseguía se agotaba enseguida, no sobrevivía ni la semana. Tuve que volver a la casa de mis padres. Fue entonces cuando encontré una oportunidad en un sitio en internet de empleos que la mayoría conoce. Su anuncio era raro, decía algo como, se buscan dolientes. Deben mostrar emoción a pedido. Pago en efectivo el mismo día. Más tarde me presenté en el lugar sin saber qué esperar. El edificio era bajo y de ladrillo, metido entre un negocio de empeño y un antiguo 3B abandonado. Un desgastado letrero en las afueras del lugar me indicaron que ese era mi destino. No había ninguna otra persona dentro. Solo don Carmelo, un hombre delgado y demacrado con piel como pergamino, ojos grises, casi lechosos, junto con un olor a lejía y humo que parecía aferrarse a él. No sonrió. No me hizo preguntas. Simplemente me entregó una hoja doblada con la hora del servicio y dijo, te presentas, lloras, no haces preguntas. Las familias quieren sentir que su ser querido importaba. Ese será tu trabajo. El primer funeral fue incómodo. Una mujer de 70 y tantos años. Cáncer. Sus hijos se reunieron, susurrándose unos a otros, abrazando sus fotos, acariciando el ataúd. Me senté cerca del frente, sosteniendo un pañuelo, tratando de no exagerar, tratando de llorar bien sin parecer ridícula. Me dolía el pecho y las lágrimas salieron lentamente al principio, luego más rápido, hasta que mi cara estaba húmeda y mi mano temblaba por sostener el pañuelo. Se sentía mal, pero también extrañamente satisfactorio. Estaba ayudando, de alguna manera, haciendo que el dolor se sintiera más lleno, menos vacío. Fue un primer día largo, pero cuando estábamos terminando, don Carmelo me entregó un sobre con efectivo. Sentí algo que no había sentido en meses, alivio. Después de algunos funerales más, comencé a acostumbrarme al ritmo, llegar, pararme cerca del frente, sentarme, secarme los ojos, ofrecer consuelo cuando un miembro de la familia se acercaba. La gente me agradecía cortésmente, a veces con un abrazo, a veces con una mano en el hombro. Nunca conocí al difunto, pero eso no importaba. No hice preguntas. Tampoco don Carmelo las hacía. Algunos días todavía se sentía mal. Mi pecho se apretaba cuando veía el ataúd, o cuando los lamentos de alguien resonaban por el pequeño pasillo. A veces sentía que no debería estar allí en absoluto, como un intruso en el dolor de otra persona. Pero la mayor parte del tiempo, el dinero era suficiente para ahogar ese sentimiento. Comencé a notar cosas, no sobre los funerales en sí, sino sobre la rutina. Como don Carmelo se movía silenciosamente entre las habitaciones, revisando el horario, ajustando las flores y tomando notas. Como el mismo equipo de limpieza aparecía temprano cada mañana, barriendo y quitando el polvo, incluso cuando nadie lo había solicitado. Y luego estaba alguien más. Un hombre alto, delgado, siempre de pie al otro lado del pasillo, justo al lado de las ventanas, fumando o cambiando las cosas según se requerían. Nunca entró. Nunca habló. Solo observaba. Traté de decirme a mí misma que era un vecino, o solo alguien solitario. Pero estaba allí una y otra vez. Comencé a prestarle menos atención. Tenía que concentrarme en el llanto, los pañuelos, el consuelo. Era agotador. Las horas eran largas, las habitaciones cálidas y silenciosas, el olor a flores que te calaba la nariz. Comencé a hundirme en la rutina, casi olvidando por completo al hombre de afuera. Pasaron las semanas. El patrón continuó. Me estaba acostumbrando a los movimientos, a las caras, a las expectativas silenciosas. Algunos funerales eran caóticos, desordenados, ruidosos. Otros eran más tranquilos, más pequeños. Pero no pensé mucho en ello. Hice mi trabajo. Lloré. Ofrecí consuelo. Tomé el dinero. Había gente de todo tipo en estos funerales. Había policías,
jueces, atletas, incluso algunos trabajaban en el circo. Pero nunca podré olvidar a cierto médico. Unas pocas palabras educadas, nada dramático, pero era tan astuto, tan elocuente. Recordé su rostro como si fuera parte de mi trabajo. Algo en él se sentía demasiado preciso, demasiado tranquilo, pero no pensé mucho en ello. Una semana después, lo vi de nuevo, en un comercial de televisión. Sonriendo, dientes perfectos, la misma cara, la misma voz. Me quedé helada. Se me cayó el estómago. Había estado en el funeral, llorando cortésmente, ofreciendo condolencias, sentado como si fuera parte de la familia. No era médico, era como yo, un actor. Si estaba fingiendo, eso significaba que todos los demás en esa habitación escasa también podrían haber sido pagados para estar allí. Repasé mentalmente cada funeral extraño en el que estuve. El lenguaje corporal rígido, las líneas ensayadas, la forma en que nadie preguntaba quién era yo, o la falta de conexión entre los presentes. Fue entonces cuando lo entendí. Algunos funerales eran completamente falsos. Cada persona en la habitación, un actor. Los cuerpos eran reales, pero el dolor estaba escenificado. Los siguientes días, fui a trabajar como de costumbre, pero los funerales falsos seguían pasando por mi cabeza. Algo en ellos no me parecía bien. Me encontré observando a los invitados más de cerca, notando pequeños detalles que había ignorado antes, la forma en que algunos intercambiaban miradas cuando pensaban que nadie los estaba mirando, la forma en que los ataúdes siempre estaban sellados, la forma en que saludaba don Carmelo a los familiares. Comencé a verificar los nombres en internet, redes sociales. Nada. Era como si estas personas nunca hubieran existido fuera de la funeraria. Luego volví a notar al hombre alto, de pie en su esquina habitual al otro lado del pasillo, observando. No observando la funeraria en general, estaba observando esos servicios en particular, los tranquilos con solo un puñado de asistentes. Su atención era enfocada, precisa, y lentamente, pieza por pieza, me di cuenta, no era un vecino, no era un pariente lejano. Era la razón por la que existían los funerales. Los servicios silenciosos, los registros faltantes, el manejo meticuloso de los cuerpos por parte de don Carmelo, todo giraba en torno a él. El hombre alto había matado a las personas en esos ataúdes. Por eso nadie más los conocía. Por eso el dolor tenía que ser fabricado. Quería el ritual para sí mismo. ¿Y don Carmelo? Él era su cómplice, pagado para cuidar los cuerpos, para preparar las cremaciones, para evitar que el resto del mundo hiciera preguntas. Se me revolvió el estómago. Cada lágrima que había derramado, cada palabra de consuelo que había ofrecido, cada pañuelo que me había secado los ojos, había sido parte de su juego, parte de su ritual enfermizo. Me di cuenta entonces de que había estado interpretando mi papel en el teatro de un asesino, y que el hombre de afuera no solo estaba mirando, sino que le estaba orquestando todo, disfrutándolo desde su posición ventajosa al otro lado de la calle, completamente alejado del resto del mundo. Renuncié a la mañana siguiente. Le dije a don Carmelo que ya no podía hacerlo. No discutió. Simplemente me dio una sonrisa plana, como si hubiera estado esperando que lo dijera. Voy a ir a la policía mañana. Voy a arreglar todo esto. Pero esta noche ha sido extraña. Siento que he escuchado ruidos extraños provenientes de afuera de mi casa. Un par de veces, podría jurar que incluso vi al hombre alto. Estaría mintiendo si dijera que no tengo miedo. Estoy preocupada porque no me siento a salvo. Solo espero que no tengan que contratar actores para que lloren por mí también. Hola, me comunico contigo para contarte lo que ha estado sucediendo recientemente en mi colonia. Esto es algo que realmente nos tiene muy angustiados no solo a mi esposa y a mí, sino a todos en este lugar. Sin embargo, es necesario darte un poco de contexto. Me llamo Miguel, me considero una persona de rutinas. Generalmente salgo a pasear junto con mi perro Max por las tardes después de llegar del trabajo. Todo esto inició el viernes de la semana pasada. Eran alrededor de las 6:30 p.m. y acababa de llegar a casa cuando vi que la puerta principal de mi vecina estaba abierta. Algo raro, ya que por donde vivo, la gente suele ser muy precavida con esas cosas. Entré a mi casa e hice mi rutina habitual después del trabajo. Salir a correr y de regreso preparé la cena a mi esposa y para mí. Cuando cayó la noche empecé a sospechar que algo andaba mal.
Estaba paseando a Max. Él estaba súper emocionado de ir a pasear, así que me apresuré en atarle su cadena al collar y salimos de la casa. Después de unos segundos, miré hacia enfrente y noté que la puerta de la casa de mi vecina seguía abierta de par en par. También era extraño que, a pesar de que su coche estaba en el camino de entrada, la casa estuviera en completa oscuridad, sin una sola luz encendida adentro. Así que me decidí y crucé la calle para advertirle. Mi vecina es una chica de unos 20 años llamada Mónica. Parece una buena vecina, pero no somos exactamente buenos amigos. A veces le saludo cuando llego del trabajo y ella por cortesía me responde de vuelta. Como dije, apenas la conozco. Sin embargo, realmente me preocupó el hecho de que mantuviera su puerta abierta todo este tiempo. ¿Y si tuviera algún tipo de emergencia médica y estuviera inconsciente en el suelo de su entrada? Después de unos pasos por el camino de entrada, la correa que tenía en la mano se tensó. Miré hacia abajo, vi que Max se había sentado firmemente en el suelo, negándose a moverse incluso cuando lo llamé por su nombre y tiré de la correa. Tenía las orejas erguidas, los ojos fijos en la casa como si estuviera esperando algo. Aunque no estaba gruñendo, me sentí desconcertado por su postura alerta y su negativa a acercarse a la puerta. Dejé que mi voz acortara la distancia entre nosotros y el umbral de mi vecina. ¿Mónica? Soy Miguel, tu vecino de enfrente. ¿Me escuchas? Por un momento, solo hubo silencio. Entonces, justo cuando estaba a punto de soltar la correa de Max y subir los escalones de la casa, llegó una voz desde la oscuridad. «Hola, Miguel», dijo, antes de toser una vez y luego aclararse la garganta. «Lo siento, estoy cenando, ¿qué pasa?» Respiré aliviado. «Oye, lo siento, solo vi que tu puerta principal ha estado abierta durante mucho tiempo. Quería asegurarme de que lo supieras». Extrañamente, hubo otra larga pausa. Sabía que estaba dentro de la casa ahora, y lo suficientemente cerca de la puerta como para mantener una conversación conmigo. Entonces, ¿cuál era la demora? «Mónica», pregunté. «Oh, gracias por avisarme. Sí, sé que está abierta. Hoy ha hecho tanto calor que quería ventilar la casa. La cerraré pronto. Por supuesto, que pases una buena noche». Mónica me regresó la despedida y con eso, me fui de ahí junto con Max de vuelta por el camino de entrada, y los dos completamos nuestro paseo. Regresé a casa, feliz de que mi vecina estuviera bien, y me fui a dormir. El sábado fue un día de hueva muy necesario. Me desperté a las 11, comí el desayuno que mi esposa preparó, luego pasé un tiempo con ella y Max. Era un día nublado, y hacia las 3 de la tarde, una ligera lluvia nos obligó a meter la ropa. Mi esposa recibió una llamada de su hermana, que vive cerca de nuestra misma colonia, mientras yo fui a la sala a ver la televisión. Excepto que, antes de que pudiera ponerme cómodo, miré por la ventana delantera y me sorprendió ver que la puerta principal de Mónica estaba abierta de nuevo. ¿Abierta de nuevo?, me pregunté, ¿o nunca se cerró? Me acerqué a la ventana y miré con atención la casa de enfrente. La lluvia caía con más fuerza en ese momento, y las espesas nubes grises que había encima hacían que pareciera de noche. A pesar de esto, no había una sola luz encendida dentro de la casa de Mónica. Estaba tan oscuro adentro que la entrada a su casa parecía menos una puerta y más un rectángulo negro pintado en la pared exterior. Miré a Max, que estaba acostado en un sofá cercano, y vi que también estaba mirando por la ventana. Con las orejas pegadas a la cabeza, me miró brevemente, luego volvió a centrar su atención en el exterior. No podía decir si simplemente estaba observando a la gente, o si, de alguna manera, él también podía sentir que algo andaba mal. En ese momento, mi esposa entró en la sala. Ya no estaba al teléfono, y me saludó con una sonrisa extraña, casi nerviosa. Fue una conversación extraña, dijo, sentándose junto a Max. ¿Todo bien?, le pregunté. No sé. Mi hermana vio a una mujer asomándose a su casa hace unas noches, me respondió. ¿Qué?, respondí incrédulo. Da miedo, ¿verdad? Y no es la única. Las demás vecinas han estado platicando sobre que ellas también la han visto merodeando en sus casas. Aún no han robado y nadie está herido, por lo menos por ahora. Pero sigue siendo bastante raro. Asegurémonos de cerrar con llave esta noche. Mis pensamientos se dirigieron a mi vecina. Le pregunté a mi esposa cómo era esa mujer. Como dije, Mónica y yo no éramos cercanos, pero sabía que recientemente había pasado por una ruptura difícil con un novio de mucho tiempo. Era descabellado asumir una conexión entre Mónica y la misteriosa mujer, pero ¿quién sabe? La depresión puede hacer que la gente haga cosas locas. Tal vez hubo algún vínculo entre las dos.
Mi esposa dudó por un breve momento. Bueno, dijo finalmente. Ya conoces a mi hermana. Tiene una forma muy supersticiosa. Siempre está contando historias. ¿Qué significa eso?, le respondí. Significa que tienes que tomar esto con pinzas. Cuando mi esposa me contó la descripción de la mujer, sentí un escalofrío que me recorrió la columna vertebral. Su hermana había descrito que la mujer era alta y demacrada, tanto que originalmente la confundió con un hombre. Dijo que su piel se veía demasiado tensa sobre su rostro, y que sus ojos parecían antinaturalmente hundidos, como si estuvieran demasiado atrás en su cráneo. Dijo que, cuando la miraron, aquella mujer soltó una gran sonrisa antes de correr directo hasta el monte en completa oscuridad. Lo que más le perturbó fue que cuando sonrió, podían observarse numerosos dientes incrustados en sus hinchadas encías, como si los hubieran puesto a la fuerza. Me quedé en silencio por un momento, sin saber qué pensar acerca de la descripción de aquella cosa. Cariño, ¿la puerta principal de Mónica estaba abierta esta mañana?, le pregunté a mi esposa. Ella consideró mi pregunta mientras acariciaba a Max. Creo que sí, respondió. Sin nada más, pensé que al menos debería decirle a Mónica que tuviera cuidado. Tomé un paraguas y salí con cuidado directo a la casa de mi vecina. Una vez que llegué a la banqueta, escuché unos ladridos frenéticos que venían atrás de mí. Al darme la vuelta, vi a Max en la ventana, con las patas arañando el cristal, sus gruñidos y alaridos se elevaban sobre la fuerte lluvia. Mi esposa apareció junto a él unos segundos después. Intentó, sin éxito, consolar a Max, mirándome con preocupación mientras lo hacía. Me encogí de hombros, luego crucé la calle. Me detuve al pie de los escalones de la casa de Mónica y escuché atentamente. Como antes, podía escuchar a alguien adentro, aunque no podía decir exactamente qué estaba pasando. Escuché un sonido profundo y húmedo de desgarro, como si algo se estuviera rompiendo. También como antes, no podía ver nada dentro de la casa. Una voz gritó desde el interior oscuro. ¿Miguel? Hola de nuevo, dije, solo preguntándome en retrospectiva cómo pudo saber que era yo. Lamento molestarte de nuevo, pero quería decirte algo. ¿Te importaría salir un minuto? Miguel, repitió, con un tono casi de reprimenda. Este no es un buen momento. Siempre parece que vienes a molestarme justo cuando estoy comiendo. No tomará mucho tiempo. Intenté persuadir. Cuando no respondió, opté por acercarme más. Mónica, ha habido una actividad sospechosa en la colonia recientemente. Sé que te gusta mantener la puerta abierta para que entre la brisa, pero tal vez deberías mantenerla cerrada a partir de ahora, dije, con un tono de inseguridad en mi voz. Oh, pero estoy tan cómoda en mi sillón. ¿Por qué no? ¿Cierras la puerta por mí? ¿El sillón? ¿No estaba comiendo? Incluso si estuviera comiendo en el sillón, su voz sonaba tan cerca, como si no pudiera estar a más de unos metros de mí. ¿Se estaba escondiendo detrás de la puerta? Me acerqué lo más que pude al umbral de su casa. Sabía que la habitación inmediatamente a la izquierda de la entrada era la sala, y lo más probable es que ahí era donde Mónica supuestamente estaba sentada. También sabía que había un interruptor de luz justo al lado de la puerta principal. ¿Qué demonios?, pensé. Solo entraré un minuto, saludaré y luego le cerraré la puerta. Me dará algo de tranquilidad verla en lugar de solo escuchar su voz. Miré por encima del hombro hacia mi propia casa. Max todavía estaba ladrando a todo pulmón y arañando la ventana con todas sus fuerzas, lo cual era inquietante, pero la vista de mi esposa vigilándome me dio algo de tranquilidad. Era solo una casa, me dije a mí mismo. Solo una casa normal con mi propia vecina dentro. Respiré profundo y me paré en el umbral, sorprendido de cómo, a pesar de mi cercanía, el interior de la casa permanecía en la oscuridad total. Metí una mano adentro y desapareció como si la hubiera sumergido en aceite. Mientras buscaba a tientas el interruptor de la luz, mis dedos rozaron algo sólido, algo carnoso. Retiré la mano de un tirón, seguro de que acababa de tocar a una persona. ¿Mónica?, pregunté a la oscuridad, y luego, a centímetros de distancia, llegó el sonido de una risa. La risa era profunda, grave y burlona, y no se parecía en lo más mínimo a la voz de mi vecina. Antes de que pudiera reaccionar, escuché el rápido y ligero golpeteo de pasos en el piso. Se hizo más y más silencioso, y me di cuenta de que era el sonido de alguien corriendo lejos de mí. Después de unos segundos, pensé que escuché una puerta abrirse y cerrarse en la distancia. La puerta de su patio, tal vez. De nuevo, metí el brazo adentro, y esta vez, pude encontrar el interruptor.
Encendí la luz y me sentí aliviado cuando el interior de la casa se reveló ante mí. Una entrada normal con un perchero normal. No había intrusos espeluznantes a la vista. Sin embargo, el alivio duró poco, porque cuando entré en la casa, miré a la izquierda, entré en la sala donde supuestamente estaba Mónica y me recibió la vista de mi vecina. O al menos, lo que quedaba de ella. Estaba extendida sobre su sillón. Su cabeza colgaba a un lado, las cuencas de sus ojos estaban vacías y su boca no tenía dientes. Su mandíbula yacía abierta de par en par. Su cara parecía un cúmulo de 3 agujeros excavados. Su rostro en sí era rojo, y no es por como lo piensas o porque estuviera cubierto de sangre, sino porque le faltaba la piel. Había sido desollada, no solo su rostro, sino sus brazos y la parte superior de su torso. Parecía que alguien había estado trabajando metódicamente en su cuerpo, hasta que yo los había interrumpido. Paralizado por el miedo y la confusión, me quedé en su lugar. Esperé a despertar de una pesadilla. Esperé a que Mónica entrara desde una habitación contigua y me dijera que estaba mirando un accesorio de maquillaje súper detallado. Esperé durante un tiempo peligrosamente largo, y luego salí tambaleándome bajo la lluvia. Cuando regresé a casa, llamé inmediatamente a la policía, aunque tuve problemas para expresar lo que había visto con palabras. Llegaron rápidamente, tomaron mis declaraciones y las de mi esposa. Luego cruzaron la calle para investigar. Han pasado días. No me han dicho nada y a pesar de mis repetidas llamadas aún no hemos obtenido respuestas. No puedo dormir, no puedo comer. Sigo reproduciendo el fatídico descubrimiento una y otra vez en mi mente, la voz, la sensación de rozar un cuerpo en la oscuridad y, por supuesto, la vista del cadáver destrozado de esa pobre chica. Tengo demasiadas preguntas pero solo 3 tienen más peso que el resto. ¿Con quién diablos estaba hablando? ¿Por qué su voz sonaba tan similar a la de mi vecina? ¿Y por qué cada noche desde que encontré el cuerpo, Max no ha dejado de sentarse junto a la puerta principal y gruñir como loco? Hola a todos, Saden aquí. Primero que nada, agradezco a las personas que han colaborado para la realización de esta nueva serie del canal. Y también, gracias a todos los que se quedaron al final de este video. Si les agradó el contenido, no duden en darle un enorme like o suscribirse y activar la campanita para escuchar más relatos similares. De antemano, muchas gracias por todo su apoyo hasta el momento. Nos vemos en el próximo video.